Amados, en esta hora vamos a estudiar esta parte del capítulo 16 de los Hechos bajo ese tópico, encuentros en Filipos. Aunque lo más rescatable de la visita del apóstol Pablo a Filipos precisamente fue la cárcel, la obra, podemos decir que se cumplió, el proyecto divino o se solidificó fue en la cárcel. Y por eso tenemos la imagen ahí, una imagen que nos representa al apóstol Pablo y a Silas en la cárcel con otros presos. Ahora, la palabra nos muestra también, en ese mapa podemos ver que Troas queda en la parte continental de Asia. Y como el Señor le mostró a Pablo que un macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia es la parte continental de Europa. Entonces, dice la palabra que ellos zarparon de Troas y vinieron directo a Samatrocia. Samatrocia es una pequeña isla ahí en el mar Egeo. Y de ahí partieron a Neápolis. Y de Neápolis dice que pasaron a Filipos. Filipos, ahí lo encontramos, no es la capital, no era la capital como tal de Macedonia, pero era una ciudad muy importante. Entonces, Filipos históricamente lleva ese nombre en honor al padre de Alejandro Magno. Filipos, antes de la llegada del apóstol Pablo, era muy rica porque tenía muchas minas de oro, pero debido a las tantas guerras que ocurrieron ahí, pues desvalijaron todo el recurso que tenía esa ciudad. Sin embargo, cuando el Imperio Romano, más exactamente Augusto, obtuvieron una gran victoria ahí, le concedieron unos privilegios. Por eso dice la palabra y una colonia, es decir, ahí esa ciudad se le concedió el privilegio de que se rigiera bajo las leyes romanas y tuviera unas prebendas, porque ahí estaban muchas de aquellas glorias del ejército romano que ya estaban en su etapa descendente de la vida, y entonces ellos podían vivir ahí, gozaban de muchos privilegios, y eso hacía que de esta ciudad pues una ciudad muy importante. Además que también era parte de la carretera Egnia, que había hecho hicieron los romanos para que de cualquier parte llegaran a Roma. Entonces, Filipos viene de un término que significa amigo de los caballos. Es una característica de Felipe, el padre de Alejandro Magno. Ahora, esta ciudad tenía también en su aspecto social una consideración, y es que en Roma habían sucedido algunos disturbios y los romanos habían culpado a los judíos de ser los prometedores de esos disturbios, y por ende los habían expulsado. Como Filipos era una colonia, podemos decir una colonia romana, entonces ellos adoptaron esa misma posición. Era un desdén contra los judíos, en especial contra los varones judíos. Y es por esto que en Filipos no encontramos, como en otras ciudades, esa facilidad que tuvo el apóstol Pablo de llegar a las sinagogas. En Filipos encontramos que el apóstol Pablo, pues como buen judío, temeroso de Dios, él guardaba una de las señales que Dios le dio a los judíos, que era el día de reposo, pero lo guardaba con la cosmovisión de la revelación de Cristo, que lo guardaba como parte de un pacto para el pueblo judío, pero no como un causal de salvación, porque el apóstol Pablo fue muy claro
en enseñar que el único medio de salvación es la fe en Jesucristo, y a eso no se le puede añadir absolutamente nada. Entonces, en esta ciudad de Filipos podemos encontrar que estos misioneros tuvieron 3 encuentros muy gloriosos que nos generaron o que generaron para la iglesia 3 manifestaciones de la gloria de Dios en manera diferente, en 3 aspectos diferentes, con 3 tipos de personas diferentes. Y esto nos enseña que el Señor no hace acepción de personas, sino que el Señor lo que está buscando son corazones dispuestos. El primer encuentro sucedió en el río, junto al río, con una mujer llamada Lidia. El segundo encuentro sucedió en las calles de Filipo, con una joven adivina. Y el tercer encuentro sucedió en la cárcel, precisamente con el carcelero. Entonces vamos a ir adentrándonos en este aspecto. Entonces, el primer encuentro lo hallamos del versículo 12 al versículo 15. Y dice que en el versículo 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad, junto al río. Dice, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a mirar algunas características. El pueblo, como no podía celebrar su culto a Dios en una sinagoga libremente como se hacía en otras ciudades, ellos optaron por salir de la ciudad y al lado, o pues sí, cerca a Filipos, pasaba un río que se llamaba o se llama Gangites. Ese río aún en este tiempo pues se hizo ya como un lugar de conmemoración donde supuestamente fue el encuentro entre Pablo y sus compañeros y esta mujer Lidia. Ahora, ¿quién es la protagonista aquí? Una mujer. Una mujer. Porque Dios no hace acepción de personas. En Cristo no hay varón y hembra. Esto no quiere decir que somos unisex. No. Lo que está refiriendo es que para Dios es de igual valor un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque son almas y ambas las creó Dios. Entonces, esta mujer tiene unas características muy preciosas. Esta mujer nos dice la palabra que era, dice en el versículo 14, adoraba a Dios. Esta mujer era una mujer temerosa de Dios. ¿En qué cosmovisión? En la cosmovisión judía. Es decir, ella, ¿por qué estaba en la oración? ¿Por qué ella apartaba su tiempo? A pesar de que el pasaje nos muestra de que esta mujer era de alta alcurnia. Aquí encontramos algo también muy precioso, y es que el Señor quiere salvar no solamente a los pobres, a los indigentes, el Señor quiere salvar a los ricos, a los empresarios, a los intelectuales. El Señor quiere salvar a todas las almas. Una persona porque sea presidente de una nación no por eso es salva, ni es parte de la familia de Dios. O una persona porque sea un multimillonario puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene a Cristo, está perdido. No tiene nada. Para la eternidad no tiene nada. Entonces Cristo ofrece la salvación a todos. Y aquí tenemos un ejemplo. Ahora, muchas veces se tiene de que todas las personas que gozan de recursos económicos son orgullosas y petulantes y vanidosas. Aunque en su gran mayoría sí, pero no todos. Porque hay personas que la Biblia dice que no tienen nada y se creen ricos. Hay personas que no tienen nada. No tienen nada humanamente y se creen que lo tuvieran todos. Son soberbios, altaneros, groseros, infatuados, irrespetuosos. Pero hay personas que gozan de tener recurso económico
pero ellos saben de que eso, no, así como lo recibieron, se le puede quitar, y por lo tanto tratan de actuar con decoro. Tenemos el ejemplo de esta mujer. Ella era una mujer, dice la Biblia, que era vendedora de púrpura. Y resulta que para poder vender esta clase de telas, que solamente la podían comprar las personas que tuvieran muy buen capital, porque para poder obtener la púrpura, que era de un molusco que se sacaba del Mediterráneo, la costa oriental del Mediterráneo, lo único que se les traía era una gotica. Así que para poder obtener un gramo de púrpura o un recipiente con este tinte, demandaba mucho tiempo y esfuerzo, por lo tanto lo cobraban costoso. Ahora las telas de lino que tenían de púrpura eran los reyes, las personas de mucha alcurnia que podían tenerlo, precisamente por el costo. Vemos allá en la historia del rico y Lázaro, que dice que se vestía de púrpura y con esplendidez, o sea, era una persona opulenta. Ahora, esta mujer no solamente era temerosa, esta era una mujer líder, era una mujer influyente, porque no solamente ella adoraba a Dios, sino que fue capaz de influenciar en sus hijos y en sus sirvientes, y siempre le acompañaban a adorar al Dios de ella. Siempre le escuchaban y le respetaban, porque nos dice la palabra que cuando ella fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, y la orden del Señor fue ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas estas cosas. Entonces, mire que el Señor manda a hacer discípulos. ¿Por qué el apóstol Pablo los bautiza? No porque llegó y dijeron, ¿usted quiere aceptar así? Sí, pues venga y de una vez lo bautizamos. No, es porque el apóstol Pablo vio la evidencia que había en ese corazón y que había en esas vidas. Ahora, esta mujer tiene una particularidad, que es lo que Dios espera de todos y cada uno de nosotros, y es disposición para escuchar la voz de Dios. Disposición, porque el Señor obra cuando hay una voluntad dispuesta. Mire que dice el texto en el versículo que el Señor le abrió el oído para que escuchara la palabra de lo que Pablo decía. Dice ahí el versículo 14. Le abrió el oído y le abrió el corazón para escuchar. Ahora, si nosotros vamos un momento al libro de los Salmos, el capítulo 119, el versículo 36, el salmista dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. El salmista reconoce que aunque él tiene esa disposición, quien hace el trabajo maravilloso de la transformación y de la salvación es Dios, es el Señor. Por eso hay tantas personas que escuchan un mensaje y siguen igual, escuchan una palabra y siguen igual en el mismo pecado, en el mismo desenfreno y disolución. ¿Por qué? Porque no hay disposición de oír la palabra. Y si no hay disposición de oír la palabra, pues el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor, Él es el que abre el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido por el pecado. El corazón de los seres humanos, de nosotros los hombres, por naturaleza está vedado por el pecado, por la maldad. Pero ¿quién es el que lo abre? El Señor, el Señor. Por eso ahí dice la palabra que el Señor le abrió el corazón. ¿Para qué? Para que creyese. ¿Por qué? Porque si hay algo que en cierta manera estorba para que una persona sea salva, es la religiosidad. ¿Cuántas personas están
por ejemplo, y defienden, dice, es que si no es parte de esta congregación, usted no es salvo, porque es que, y se atreven a decir así, es que la Biblia dice, una es la esposa y 700 las concubinas, y ellos asumen de que la iglesia verdadera es la congregación de ellos, y todos los demás son apóstatas. Pero, ¿por qué no dispone el oído, el corazón? Dispóngalo y Dios le abre el corazón para que entienda, para que vea la palabra del Señor. Mire que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 17 y 18, él ora al Padre para que les sean abiertos los ojos del entendimiento y puedan comprender. Permítame leerle, dice, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, mire, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el apóstol Pablo tenía claro de que él predicaba el mensaje que Dios le daba. El Espíritu Santo despertaba el interés, pero la persona debía acceder a ese despertar. Cuando la persona accede a ese despertar, a ese toque, a esa invitación del Espíritu de Dios, entonces es cuando viene el Señor a abrir el corazón. Es cuando el Señor viene a disipar las tinieblas. Como dice el apóstol Pablo también, Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y leíamos ahorita en Isaías que el Señor es el que hace convertir la noche en luz, en día. Entonces, esta mujer estaba dispuesta a oír la voz de Dios. Cuando el apóstol Pablo empezó a hablar, porque el apóstol Pablo se presentó como judío y lo escucharon, y claramente él iba a hablar de la ley. Pero cuando empezó a hablar de que Cristo era el cumplimiento de la ley, y tuvo que hablarles el evangelio completo, porque les tuvo que hablar, y el Señor ordenó que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean sus discípulos, para que sean parte de la congregación, como evidencia pública de una profesión que hayan hecho en el corazón, de una actitud de arrepentimiento. Él tuvo que haberles predicado todas estas verdades para que esta mujer accediese a ser bautizada. Y repito, ¿por qué el apóstol Pablo la bautiza de una vez? No como muchas veces se hace hoy en día, como si fuera un maratón de bautismos. ¿Quién quiere? Así no se haya arrepentido. No, es que el Espíritu Santo da testimonio. Esta mujer adoraba a Dios. El apóstol Pablo percibió, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, esta mujer dio evidencia de que realmente se había convertido, ¿cómo? Apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Mire que una de las características principales de que una persona se ha convertido es apoyar el ministerio por el cual fue salvado. ¿Cómo? En todo el sentido de la palabra. Asistiendo a los cultos, dando fe que ha sido salvada, dejándose transformar por dentro y por fuera, empezar a honrar a Dios con sus bienes, apoyando la obra, empezar a testificar a los perdidos de la obra que el Señor ha hecho en ellos. Todo eso es apoyar el ministerio. ¿Para qué? Para que Dios se siga glorificando. Entonces, mire de que esta mujer era una mujer pudiente, y ella le dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a quedarnos. O sea, el apóstol Pablo le daba como temor, pero esta mujer dijo: no. Ustedes vienen andando, ustedes no tienen ni rumbo fijo, ustedes son misioneros y yo tengo aquí suficiente. Vamos para mi casa, que allá hay suficientes habitaciones, allá hay suficiente comida. Permítame en ese privilegio, porque ustedes van a continuar y yo quiero ser impulsadora de la evangelización, de la obra misionera. Mire, ¿cómo no el apóstol Pablo los bautizó? Claro, es que cuando Dios trata con una persona, no necesita mucho tiempo. Hay personas que tienen años escuchando la palabra en una congregación. Años, ya recibieron hasta 2 y 3 veces las clases bautismales, pero no cambian. Entonces dicen: no, es que todavía me falta un trato. No.
mire que esta mujer escuchó el mensaje y fue una conversión genuina, tanto que el apóstol Pablo dijo, no hay que bautizarla, esta mujer está lista. Esta mujer lo que necesitaba era el impacto de Jesucristo. Y es que fue en serio. Ella no fue que al otro día, uy, yo como que la embarré, esto es como, no, a ella no le importó el qué dirá de la gente. Ella lo que quería era agradar a Dios. Entonces, mire, Mateo capítulo 10, versículo 41 y 42 dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Mire que el Señor hace énfasis en la clase de agua. Él dice del discípulo, y el discípulo era aquel que estaba haciendo la obra, producía cansancio. Y dice la palabra que el agua fría al alma sedienta es un refrigerio muy precioso. Entonces el Señor dice, mire, el agua fría. Con esto no hay que decir que a todo el que va llegando al pastor hay que darle agua fría, eso depende. Hay algunos que no nos gusta tanto el agua fría, pero está haciendo énfasis es a la actitud, que fue lo que el apóstol Pablo vio en esta mujer, la actitud. Mire que ella le dice, el apóstol Pablo no le hace ningún, de pronto un ademán, sino ella es la que nota. Ella reconoció que eran misioneros y ella puede ayudar, y ella no esperó que le dijeran, sino que ella le dijo, vamos para mi casa. No, ¿cómo se le ocurre? Si nosotros estamos hasta ahora, no importa, ustedes son mis pastores, ustedes son los que me dieron en la palabra. No, permítame honrarlos y sigan el trabajo, pero se quedan en mi casa, vamos para mi casa. Y los obligó, dice la palabra, a quedarse. Qué buen encuentro. ¿Qué es esto? Un milagro de Dios. Esto es una obra maravillosa del Señor, porque los misioneros venían a la gracia de Dios. Ellos no tenían nada, ellos venían a lo que Dios proveyera, y Dios tocó esta mujer. Dios bendiga a esas hermanas y esos hermanos que apoyan la obra, que siempre están dispuestos, que si Dios le coloca algo en el corazón, le dicen, pastor, cuente conmigo, ¿qué hay que hacer? Si lo manda, sí, Señor. Dios bendiga a esa clase de creyentes, y Dios tenga misericordia de aquellos que ni porque les dicen hacen caso, siempre quieren hacer su voluntad. Dios tenga misericordia. Pero vamos a mirar un segundo encuentro. Este encuentro fue con una joven adivina, y eso lo hallamos del versículo 16 al 22 del capítulo 16 de los Hechos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al aforo ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Amén. Aquí tenemos un segundo encuentro en Filipos. La palabra dice que Pablo y Silas iban a la oración. Es decir, ¿a dónde? Iban al río, donde continuamente los días de reposo se reunían los temerosos del Dios de Israel para adorarle. El apóstol Pablo siempre fue muy consciente que aunque el Señor lo llamaba a predicarle a los gentiles, él necesitaba quien le abriera la puerta. Siempre es necesario que Dios use a alguien que abra la puerta para entrar a algún lugar. Dios no nos ha mandado a forzar las puertas. Dios no nos ha mandado a forzar las personas, a ponerle, hermanos, en la guillotina del juicio. Si usted no se arrepiente hoy, se lo traga el diablo, porque es posible que esté bajo esa influencia.
pero hay que anunciarles es a las personas que ya el Señor sabe. Eso lo enseñaba la palabra en estudios pasados. Las personas que ya están ahí con ganas de escuchar la palabra. Porque el Señor Jesucristo dijo: no echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que se os devuelvan y os despedacen. Entonces, mire que el apóstol Pablo, aunque estaba en esa ciudad, él encontró la puerta. ¿Dónde estaba la puerta? Fuera de la puerta de la ciudad. Pero como el que va haciendo notorio un ministerio no es el mismo, sino es el Señor. Mire que el apóstol Pablo seguía reuniéndose allá, pero las personas que seguían siendo impactadas por la palabra que él predicaba, ellos fueron divulgándolo. Y sabe que nosotros reunimos a la tal hora, en tal lugar, y allá hay un hombre, un misionero que predica tan bonito, y uno siente esa paz. Bueno, le testifica. Esa es una manera muy práctica y muy eficaz de evangelizar, convidar a otras personas. Si usted, amado hermano, cuando usted podía ir al templo, usted se gozaba, usted siente ganas de invitar a alguien. Pero quien va al templo y no mira, no trata de mirar ni contemplar la hermosura de Jehová, sino que de pronto, por el contrario, va a mirar los errores y los defectos de los otros hermanos para juzgar y criticar, usted jamás va a llevar un alma. Jamás. Y aunque le hable de Cristo a muchas, jamás se va a atrever a llevar un alma, porque dicen: no, pero para llevar a esta persona allá se encuentra con fulano, con sultano, con perencejo, pero no piensa en que voy a llevarlo para que se encuentre con Cristo, que mora y habita y ministra en aquel lugar. Esta gente entendía de que allá no había templo, pero era el lugar de reunión, y allá iban invitando personas. Para allá iba el apóstol Pablo, pero dice que en esas calles por las cuales el apóstol Pablo pasaba, había una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación. El término en el griego que utiliza aquí es pitón. ¿Por qué pitón? Porque pitón era una serpiente que muy gigantesca, que se reconocía en el oráculo de Delfos para todo lo que la cultura griega tenía de sus dioses. Entonces, con el tiempo, según la idiosincrasia de los griegos, Apolos la mató, pero luego llegó a convertirse en que ese término se refería a las personas que actuaban como medium, es decir, que eran usadas por el diablo para atraer espíritus o para adivinar, para dar pronósticos. Es por eso que, por ejemplo, en Primera de Samuel capítulo 28 encontramos esa referencia. En el libro que escribió nuestro hermano fundador de esta obra, Luisemio Ortiz, hay un libro que se llama Saúl y la pitonisa, porque ese término espíritu de adivinación se traduce como pitón o pitonisa. Entonces, en Primera de Samuel capítulo 28 versículos 6 y 7 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y los criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Siempre hay quienes saben dónde es el lugar de los demonios, pero también la gente sabe dónde está el lugar de la adoración a Dios. Siempre. Por eso nosotros debemos invitar a las personas al culto, porque los instrumentos del diablo continuamente están invitando a las personas. Saben que en aquella casa hay una bruja lo más de buena. Eso es segurísimo. Hace unas pócimas poderosas. El Señor reprenda toda obra del diablo y de las tinieblas en el nombre de Jesús. Ahora bien, resulta que esta mujer es usada por el diablo para decirle a la gente: estos hombres os anuncian el camino de salvación y son siervos del Dios Altísimo. Y aquí hay algo muy importante. Dice que esto lo hacía por muchos días, o sea, fue varias veces, mejor dicho, cuando el apóstol Pablo pasaba por esa calle, esa mujer se paraba a decir: estos son siervos del Dios Altísimo. Y como era reconocida como una mujer que tenía espíritu de adivinación, que tenía sus facultades satánicas, entonces
eso lo que le hacía era ganar reconocimiento a ella. Y entonces dice que el apóstol Pablo, desagradándole, se volvió y le dijo al espíritu, no a ella, al demonio que estaba en ella: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Demonio se fue. Entonces, aquí encontramos algo, hermanos, que es más provechoso para la evangelización, la difamación, que la adulación. Es más provechoso. ¿Por qué es más provechoso? Porque esta mujer estaba diciendo una verdad, pero con un motivo perverso. ¿Por qué? Porque ella no hacía esto para que la gente, se convirtiera ella, sino para que la gente dijera: pero usted cómo, hasta con las cosas de Dios usted sabe, o sea, usted hasta como de magia blanca, usted hasta una bruja buena, ¿no? Pero el apóstol Pablo, conociendo las maquinaciones y sabiendo que la adulación, la ley enseñaba de que no es buena, le reprendió a ese demonio. Mire, vamos a mirar un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 26. El versículo 24 dice: el que odia disimula con sus labios, pero en su interior maquina engaños. Dice en el versículo 28, 26-28, dice: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. La boca lisonjera hace resbalar. Es que es peligrosísimo, amados hermanos, la lisonjería. Porque, amado hermano, eso de que le estén palmeando, no se sabe con qué intereses sea. Y esos que un día le dicen: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, posiblemente mañana sean los que digan: crucifícale, crucifícale. Esos que un día que de pronto pueden decir: no hay otro pastor como usted, que usted es el mejor, usted es el siervísimo más altísimo que tiene Dios. Es posible que mañana diga: el pastor no sirve para nada, está seco, está muerto, está dormido, no ve nada. Es posible. Por eso dice Eclesiastés: cuando escuches algo que hablan de ti, aunque el texto dice mal de ti, pero nosotros debemos ni de una falsa jactancia porque quizás Dios nos permite hallar gracia, ni tampoco afligirnos cuando hablen toda clase de mal contra nosotros. Nosotros debemos procurar es tener la aceptación y el aval de nuestro Señor. Entonces, miren, amados hermanos, que la palabra es tan clara que muchas veces el rechazo del evangelio surge. ¿Por qué? Porque los que están ahí están habituados al mal. O sea, predicar el evangelio no es fácil, no es fácil, porque es que se está dando una invitación a que cada uno de nosotros renunciemos a lo que nos hemos acostumbrado. Entonces, mire que el apóstol Pablo le reprende ese demonio, ese espíritu de maldad, espíritu de adivinación, y obviamente el demonio se fue. Y el apóstol Pablo siguió su camino. Pero cuando llegaron los clientes, la muchacha: yo no sé nada. ¿Cómo así? No, que el que estaba en mí se fue. ¿Y por qué se fue? ¿No vio que el otro me lo echó fuera? Conmigo ya no hay nada. Entonces los que la usaban, porque así como en ese tiempo, todavía en este tiempo, mire que las noticias en días pasados mostraban personas que alquilaban niños para pasar por las calles o por ahí diciendo en los semáforos: ay, miren, una limonita aquí para mi niño. Y era simplemente para crear lástima y así sacar unos muy buenos dividendos sin trabajar. Entonces le pagaban al dueño de la niña
o al padre, la madre inescrupulosa también, y también le quedaba a ella. Qué cosas tan terribles. La maldad es cosa demasiado terrible. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor que esta gente se puso muy ofuscada, muy enojada, porque dijo aquel hombre, la fuente de su ganancia se fue. Y eso fue lo que denunciaron. Fueron y denunciaron. ¿Pero qué fueron a denunciar a Pablo y a Silas? Que ellos estaban haciendo bienes, que ellos habían liberado a una muchacha de un espíritu inmundo. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuándo un malo y un perverso va a decir la verdad? Nunca, nunca. Siempre utilizan el engaño, el ardid, la falacia, la mentira, la complicidad. Mire, ¿qué dijeron ellos? ¿Cuál fue el argumento para la denuncia? Estos hombres quieren volvernos diferentes. Estos hombres quieren que nos volvamos como ellos. Nosotros somos gentiles. Nosotros tenemos nuestros dioses. Y dice la palabra en el versículo 21, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos apelaron que el apóstol Pablo y ellos eran judíos, y había un enojo muy enconado contra los judíos, porque los judíos no participaban de la idolatría, de muchas cosas, que ellos sí. Entonces, por ahí los denunciaron. Y los magistrados, claro, están atacando nuestras costumbres. No, déjenos nosotros rendirle culpa a los demonios, déjenos emborracharnos, déjenos tener orgías, déjenos hacer lo que nos dé el deseo de hacer. Y lárguense de aquí más bien. Porque eso es lo que muchas personas quieren cuando el evangelio llega cerca a sus casas. Les molesta, les fastidia, les incomoda. Es como un aguijón en el costado, porque la Biblia dice que para el malo, para el impío, para el necio, el camino del justo es abominable. Una persona que está, por ejemplo, una mujer que esté mal vestida y que sea por ahí, como dice la palabra del Señor, andando de esquina en esquina, buscando a ver a quién encuentra para engañar y llevar a su casa. Veo una mujer decente, respetuosa de su casa, buena madre, buena esposa, que no está exhibiendo su cuerpo como si fuese un objeto a la venta, sino que lo entiende que es el templo del Espíritu Santo y que el cuerpo es solamente para el esposo. No va a decir, ay, tan bonita que se ve esta muchacha, esta señora. No va a decir, mire qué tal esa vieja tan fea, parece un saco de papa. Mire eso, parece un ánima sola, vea eso. Uy, no. Que esperpento los que están saliendo por ahí a la calle. Claro, eso es lo que habla. Lo mismo un varón, que porque no participa de que pasa una muchacha y porque no le dice piropos, le dice el otro, pero es que usted es del otro lado, no le gustan las mujeres, ¿o qué? ¿No le ve que semejante cosa que pasa por frente y usted se queda callado? Claro, eso es normal. Eso es normal. Que para el malo el camino del justo le es abominable, le es fastidioso, les incomoda. Y miren que eso fue lo que pasó aquí. Claro, cuando ellos llegaron y notaron que el poder del evangelio había expulsado a ese demonio que tenía engañado a muchas personas, pues dijeron, este ahora nos va a quitar la clientela, porque ahora la gente lo va a buscar a él para pedir un consejo. Y no va a dañar el negocio, o no lo dañó. Entonces, encontramos, amados hermanos, que cuando las personas que están cargadas de maldad y no quieren todavía caminar con Cristo, esas masas, amados hermanos, se incitan, o sea, se juntan, se enardecen precisamente porque las costumbres paganas el evangelio las rechaza. Mire cuántos familiares, amado hermano, se molestan porque usted no va el 31 o el 24 allá y alrededor del arbolito de Navidad, ahí se reparten los regalos. Claro, como él se cree el más santurrón, es un tacaño porque no me quiso regalar nada.
Pero ¿cuál es el problema? Porque usted no participa de esa fiesta pagana. ¿Cuántas mueren porque usted no se hace todo lo que comúnmente hoy las mujeres se hacen supuestamente para verse más atractivas, más sensuales, porque usted no lo hace? Claro, como usted se cree que otro planeta, un extraterrestre, ya. Entonces, por eso es que usted no va al salón de belleza y se hace esto y lo otro. Pero miren, que la palabra es muy clara. Dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hay muchas personas que en su influencia del mal y en su enemistad contra Dios, su única reacción es la violencia, es gritarle improperios al creyente, es amenazarles y en algunos casos hasta maltratarles. Pero quien ha descansado en el Señor sabe que ni la muerte, ni la vida, ni la espada, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada, ni principado, ni potestad, nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo encontró ahora a una joven que era de un estrato bajo. Pablo pasó de tener un encuentro con una mujer de alta alcurnia a tener un encuentro con una joven atada por el diablo de un estrato bajo en las calles. Dios le preparó ese encuentro y fue conocido. Ahora ese encuentro lo lleva hacia otro, y es el tercer encuentro que encontramos aquí en este capítulo de los Hechos, y es el encuentro con el carcelero. Y lo encontramos que dice que después de azotarlos mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, cuando llevaron a Pablo y a Silas a la cárcel, siempre que una persona va a entrar a la cárcel, ya los presos saben por qué viene. Ya. Si viene por violación, dice, ahí viene. Si viene por el tipo de delito que sea, o viene un paciente, viene tal, vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle el recibimiento. Y Pablo es entregado al carcelero como lo peor. Trátenlo bien mal. ¿Cómo venía Pablo y Silas? Totalmente lacerados, porque dice que los azotaron mucho. Pero el carcelero empezó a notar que ellos, calladitos, no entraron como muchos. Uy, voy a salir de acá y voy por ustedes. Y lo voy a... No, el apóstol Pablo callado, porque aprendió de Cristo a enmudecer su boca delante de sus trasquiladores. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él estaba sirviendo al Dios Altísimo, al Señor que lo había guardado y amado, y que él lo iba a defender. ¿Cómo lo iba a hacer? No se sabía, pero Pablo sabía que Dios iba a obrar. Ahora, aquí en este punto, lo que más... permítame colocarme en las sandalias del apóstol Pablo. Lo que más movió a Pablo fue cuando lo llevan allá y ve ese carcelero, ve esa persona con ese, llamémoslo así, con ese atuendo militar, como la visión que tuvo. Porque humanamente Pablo podía decir, Señor, pero usted me mostró un hombre, un macedonio, usted me mostró una persona, pero varonil, investida de autoridad, y hasta el momento usted me ha presentado son mujeres. Mi primera audiencia fueron a mujeres allá junto al río, y ahora esta joven. Pero cuando se encuentra con el carcelero, eso se fundió, la visión que tuvo, y eso hizo que todo el dolor que podía estar sintiendo Pablo pasase a segundo plano, porque el gozo de Jehová nuestra fortaleza es. Pablo dijo, oh Dios mío, estoy en tu perfecta voluntad. Tú permitiste que me azotaran para que me pudieran traer aquí a esta cárcel y yo ver reflejado que la visión tuya se hace realidad. Gracias, Señor, porque es a través de este lugar que tú vas a mostrar tu gloria.
Este es el hombre que tú me mostraste que me estaba pidiendo ayuda, que decía, pasa Macedonia y ayúdanos. Pablo entendió la visión. Pablo comprendió que no importa el costo que toca que afrontar, lo importante es estar en la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron con Pablo y Silas? Los metieron en el calabozo, allá en lo más oscuro, en lo más recóndito, allá, y los aseguraron al cepo, o sea, les amarraron los pies y las manos, quietos ahí, inmóviles. Pero mire, amado hermano, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Resulta que las peores circunstancias no ahogan la adoración a Dios. Nosotros no adoramos a Dios porque, es porque yo adoro a Dios porque el Señor me mandó un mercado de 100,000, 200,000 pesos. Pero como no tengo mercado, entonces yo no adoro a Dios porque entonces Dios no merece adorar. No. La adoración a Dios es porque Él la merece, porque Él es el gran yo soy, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él nos amó, porque Él es todo. Por eso la palabra dice que solamente los que adoran en espíritu y en verdad son los que al Padre buscan. Porque hay mucha gente que le alaba simplemente por una reacción. Eso es como cuando el hijo, el padre le compra lo que quiera. Ay, papito lindo, usted es el mejor papá. Ay, qué coche tan lindo. Pero cuando el papá dice no le compra, ay, usted es un viejo amargado, anticuado, tacaño. No. Nosotros tenemos que adorar a Dios por lo que Él es. Dios grande y poderoso. Dios fuerte y maravilloso. Amados hermanos, mire de que aunque estaban, hermano, fatigados, maltratados, sangreantes, pero su boca y su espíritu estaban bien. Y aunque estaban quizás allá inmóviles tanto por el dolor como por las cadenas y el cepo, su boca no le pusieron ahí un trapo, su boca estaban libres. ¿Y qué habían aprendido a hacer Pablo y Silas? Adorar a Dios, adorar al Cordero Santo, adorar a Dios cuando las cosas no marchan bien, qué bueno es. Y ellos adoraban y cantaban, clamaban, Padre, aquí estoy, Señor, aquí estamos. Tú nos trajiste aquí, tú nos sacarás de aquí. Vamos a ver tu gloria. Pero ellos no se esperaban, amados hermanos, que Dios fuese a intervenir de manera milagrosa en aquella hora. Ellos estaban adorando a Dios porque Él es digno de la adoración. Pero ellos no estaban adorando a Dios. Señor, sácame ahora decreto. Puertas de la cárcel se abren ahora porque yo soy siervo del Dios Altísimo. No, ellos estaban adorando a Dios, clamando a Dios. Pero como el dueño de la obra es el Señor, nadie puede detener la obra. El que se levante contra la obra se levanta contra Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿acaso nosotros podemos resistir a Dios si somos sus enemigos? ¿Quién le ha resistido y le ha ido bien? ¿Quién se ha puesto en contra de Dios y le ha ido bien? No hay uno solo, ni uno. El Señor siempre le tapa la boca a los enemigos de su obra. Siempre. Solo que Él lo hace en su momento. Entonces, amados hermanos, aquí encontramos que el testimonio eficaz lleva muchas almas a la conversión. Porque resulta que mientras el carcelero estaba durmiendo en su casa, los otros presos estaban atentos a la oración y a la adoración que hacían Pablo y Silas. Y ellos dirían, no, esta gente definitivamente está loca. Esta gente no la vieron haber traído para la cárcel, sino para el manicomio. ¿Cómo le ocurre que lo meten en el seco y están cantando y lo más de contento y gozoso? Pero ellos sentían algo y ellos decían, pero yo no sé, locos o no locos, pero lo que esta gente canta, lo que esta gente tiene, a mí me hace quebrantar el corazón. porque yo no puedo sentir la misma paz que ellos tienen? Porque ellos sí pueden adorar y yo no puedo? Porque de mi boca solamente salen serpientes y escorpiones, maldiciones, improperios? Porque ellos sí pueden dar gracias. ¿Por qué? Si ellos están en peor condición que nosotros, ¿por qué? Porque el testimonio
eficaz, cuando una persona realmente se mantiene íntegra, hace que las conciencias se despierten por la obra del Espíritu Santo. Ahora, vino un terremoto. Vino, dice la Biblia, de repente un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dicen algunos estudiosos que las cárceles de ese entonces todas se cerraban con una vara larga. Entonces era muy factible de que con un movimiento sísmico la vara o la tranca se cayera y las puertas se abrieran. Pero ¿y cómo hacemos para que las cadenas se soltaran solas? Porque hay quienes estudian la palabra pero quieren racionalizar todo. Yo simplemente digo que Dios puede quitar los cerrojos, abrir los cerrojos bien cerrados, puede quitar las trancas, puede soltar las cadenas sin causarle daño a los que van a ser ministrados. Porque hubo un terremoto, estaban todos presos, pero ¿por qué ninguna viga cayó encima de ninguno? ¿Por qué ninguna puerta cayó sobre los pies de algún preso que estaban ahí? ¿Por qué ninguna cadena rasgó y se llevó la mano por ahí consigo mismo? ¿Por qué? Porque cuando Dios hace las cosas, Dios es un Dios de orden. Dios hace las cosas bien hechas. Cuando el Señor manifiesta su gloria, no es simplemente una emotividad desbordante, no, es un mover maravilloso, ordenado de la gloria de Dios. Y mire que vino el poder de Dios y las cadenas se soltaron, pero como esos presos estaban impactados, todos se quedaron atónitos, ahí, estupefactos, ahí. Y el carcelero se despierta y sale corriendo y ve las puertas de la cárcel abiertas y él lo primero que pensó es: se me volaron los presos, yo me dormí, se me volaron los presos y antes de que me torturen yo mismo me mato. Y él fue a sacar la espada porque era algo que ellos sabían, que ellos tenían que responder con su vida por la vida del preso que se escapaba. Y él se iba a matar, pero desde las penumbras, desde los escombros de adentro de la cárcel, salió una voz que emanaba de los labios del apóstol Pablo diciéndole: no te hagas ningún mal, quédate quieto, aquí estamos todos, ¿cómo te vas a matar? Tranquilo. Y entonces dice la palabra que él, pidiendo luz, salió y trajo una antorcha y miró. ¡Oh! ¡Qué impresión la que tuvo este carcelero! ¡Qué impresión se marcó en su vida cuando aquel que entró totalmente lacerado, sangrante, pero con su boca callada, ahora está ya con un aspecto, con un semblante de paz, con un semblante de esa propiedad de un Dios maravilloso, sin remordimientos, sin deseo de salir corriendo, tranquilo, y que de su boca emanan unas palabras de consuelo que dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, tranquilo, no te vayas a matar. Y él, dice la Biblia, que se precipitó y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este carcelero entendió que esos dos que habían entrado no eran presos cualquiera. Por eso sucedió lo que pasó. Cuando una persona, un hombre, una mujer de Dios, está en el propósito de Dios, aunque el diablo, aunque las tinieblas y aunque la maldad de los hombres quieran oponerse, Dios siempre obrará. No exime a su pueblo del dolor, no, de los quebrantos, de los problemas, de la dificultad, no nos exime, pero nos da la victoria. Nos da la victoria siempre nuestro amado Dios. Ahora, miren lo que permitió Dios para hacer su obra misionera. Llevó preso a Pablo para allí cumplir su visión. ¿Pero por qué? Porque Dios le mostró a un hombre necesitado que pedía ayuda, que no sabía qué hacer. ¿Por qué este hombre, este carcelero que es gentil? ¿Por qué razón cuando ve a Pablo y a Silas así, por qué se postra de una vez? Porque Dios conoce dónde están los corazones sensibles. Miren que el apóstol Pablo no alcanzó a decirle nada, pero él lo reconoció y el carcelero se postra a sus pies.
y los sacó. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué quiere decir esto? Que este carcelero ya le había llegado la noticia. Estos son misioneros, estos son predicadores de un Dios nuevo, de uno que supuestamente ha resucitado, de uno que sana, de uno que liberta. Estos fueron los que liberaron a la muchacha que estaba adivinando. Él entendió, él alcanzó a escuchar que Pablo predicaba un mensaje de salvación y él le dice, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué razón Pablo le dice esta expresión? Nosotros comúnmente tomamos esta palabra como una promesa. Y nosotros debemos tener cuidado de no extraer pasajes, sacarlo de su contexto y decir, esto es una promesa. Porque promesa es cuando el Señor dice, así dice Jehová. Y hay que mirar las condiciones. Aquí está diciéndole el apóstol Pablo una palabra, porque el apóstol Pablo era muy observador. ¿Qué observó Pablo? Que este carcelero era influyente. Era influyente. Así como Lidia era influyente con su familia. Porque mire lo que pasó luego. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. No podemos decir que porque yo me hago cristiano ya es obligatorio que toda mi familia va a ser salvo. No, porque hay muchos casos que no son así. Hay muchos padres piadosos cuyos hijos son totalmente impíos, desagradecidos con Dios. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que dan testimonio, les predican, les testifican, y sus hermanos y sus padres y sus familiares lo que hacen es burlarse. ¡Ah! Allá va la monjita, allá va la lambeladrillo. Claro, vaya, llévele todo al pastor. Se burlan de una manera desmedida. Pero ¿por qué Pablo dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa? Porque Pablo notó lo que luego corroboró. Al parecer, la casa del carcelero estaba ahí, cerca. O sea, el cuidador vivía ahí mismo. Y cuando Pablo es sacado, me imagino que toda su familia estaba expectante. Todos. ¿Qué pasó aquí? Con una reverencia, con una disposición. Y Pablo le dice, tú y tu casa pueden ser salvos si creen en Cristo. ¿Cómo es que este hombre toma la iniciativa, acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, como el Hijo del Dios Altísimo que fue enviado para salvar su alma, y lo lleva a su casa, y su esposa no le dice, no, ¿cómo le ocurre traer a esos presos? No va aquí a dañar, no va a ensangrentar, no va a manchar las sillas. No, su esposa, sus hijos, todos, vamos. ¿Por qué todos colaboraron? Porque reconocían la autoridad de ese padre, porque reconocían que su padre era una persona influyente para ellos, digna de imitar. Qué triste aquellos hijos que sus padres les dan buen ejemplo y ellos prefieren imitar a otros que dan mal testimonio. Qué triste, aquí tenemos una familia que reconocía al padre, el buen ejemplo que le daba el padre. Y mire que dice la palabra que creyó él y su casa, y no solamente creyeron, sino dice que los bautizó a él con todos los suyos. ¿Cómo es que toda esa familia acepta a Cristo y quieren salvar y quieren ser parte de la iglesia de una vez? Y vuelvo a hacer hincapié. Aquí el apóstol Pablo está bautizando gente casi al mismo instante de convertirse. Pero él está viendo la evidencia que el Espíritu Santo está dando de aquellos. Él está viendo la evidencia del poder de Dios para transformar aquellas vidas. Y claro, ¿cómo no va a entregar ese sacramento del bautismo si esas personas realmente se quieren convertir de corazón? Y mire que dice que llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, esa noche pasó
de ser un momento terrible a terminar en un amanecer glorioso, en terminar en un mover maravilloso. En ese momento hubo comida, hubo alegría, hubo gozo, hubo restauración para todos. Porque es que cuando Dios llega a una casa y cuando esa casa hay disposición, a esa casa es bendecida. Dios guarde nuestras familias, Dios guarde nuestros hijos, Dios guarde la familia de la iglesia, que todos podamos aprovechar esta enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra, que esos devocionales familiares que se hacen, los hijos puedan entender que no es una pérdida de tiempo, que no es como algo ritualista, como y ya vamos a acabar, que es un momento para encontrarnos con Dios, que es un momento en el cual Dios nos puede ministrar, que así como Dios ministró esta casa, Dios puede descender con su gloria. Y Dios puede tocarlos, pero yo me refiero en este específico momento a usted, querido hijo, querido joven. Por favor, participa de las cosas de Dios. ¿Quiere tú seguir el camino que te están enseñando tus padres? Por favor, no mires más para afuera, que afuera no hay nada bueno. Reacciona, recapacita. ¿Por qué te fastidia el evangelio? ¿Por qué te fastidian las cosas de Dios? ¿Por qué te parece como una carga lo que es una bendición? Mira el ejemplo de estos hijos que eran inconversos, pero que sentían la necesidad de un Dios vivo, y Dios vino a sus hogares y ellos también experimentaron esa salvación. Ahora, hijo, usted que me ve, que me escucha, que usted ha nacido en el evangelio y que usted está en la etapa de la juventud, que usted cree que es una vida aburrida, que no tiene sentido, ¿acaso estar cerquita al peligro, al borde de la condenación eterna todo el momento, eso sí es vida? ¿No cree que es mejor estar en los plácidos brazos de un Salvador maravilloso que nos cuide y nos bendice a diario? ¿No crees que es mejor estar en un hogar donde hay paz y armonía, donde no hay cuchillos, donde no hay pistolas, donde no hay drogas, donde no hay maldiciones, donde no hay golpes? ¿O prefieres que el diablo se meta en tu casa? Hijo, reacciona, por favor, reacciona, porque el tiempo va transcurriendo. Y si tú no sigues el ejemplo que siguieron estos familiares de Lidia y del carcelero, ¿a dónde vas a parar? Porque vas a hacer llorar lágrimas de angustia y dolor a tus padres, y luego las tendrás que llorar tú mismo. Reacciona, por favor. Pero qué bueno es el Señor. Termino diciéndoles que el cristiano tiene también la facultad de defender sus derechos. El cristiano no está llamado para ser el trompo de poner de los impíos, porque para eso hay normas. Dice la palabra que al otro día llegaron los alguaciles a decir: suéltalos, suelta a esos hombres, ya recibieron su merecido. Pero resulta que el carcelero les hace saber lo que Pablo le había dicho: nosotros somos ciudadanos romanos y nos echaron a la cárcel y ahora nos quieren sacar de la cárcel encubiertamente. O sea, para meternos a la cárcel nos trataron como los peores delincuentes de la ciudad de Filipos, pero ahora nos van a sacar así por la puerta de atrás. No, señor, vengan y nos sacan ustedes mismos. Y dice la palabra que los alguaciles llevaron esas noticias a los magistrados, y los magistrados dijeron: ¡ay, la embarramos! Ellos eran ciudadanos romanos, ellos tenían el derecho de el debido proceso. Y dice la palabra que viendo les rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Pero ellos no se fueron. Ellos se fueron ¿para dónde? Para donde aquella mujer hospitalaria que se había convertido en el centro de operaciones de la obra misionera en Filipos, la casa de Lidia. Y allí vinieron ya los nuevos hermanos. Ahora se acercaron el fruto del dolor que estaba padeciendo Pablo a consolarles. Porque eso es una bendición, amados hermanos. La iglesia debemos animarnos los unos a los otros. Aquel hermano que está pasando dificultad debemos rodearlo, apoyarlo y decirle: vamos, estamos con usted. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos derecho a defendernos, no como los impíos, no como nuestra carne quiere, pero para eso hay autoridades.
Para eso ahí está el debido proceso. Aún en los pormenores que se puedan suscitar en las iglesias, para eso hay un pastor, para informar las cosas que se están haciendo mal o que están hablando mal. Para eso hay una autoridad para corregir lo deficiente. Porque el Señor, amados hermanos, siempre está dispuesto a manifestar su gloria en cualquier momento. Quizás usted esté en Filipos en este momento. Usted se esté sintiendo como Pablo en la cárcel, pero quizás usted esté próximo a ver un destello de la gloria de Dios.